Todas las encuestas, todos los censos, todas las bases de datos tienen un documento que se llama ficha técnica. La ficha técnica es un pequeño documento donde se explica qué es esa base de datos, qué objetivos tiene, desde cuándo ha sido levantada, qué componentes tiene, cuál es su diseño muestral, cuál es su nivel de inferencia y toda aquella información que uno necesite para empezar a trabajar con ella. Entonces, la ENAO no es una excepción, también tiene su ficha técnica y la forma en la cual puedo encontrar la ficha técnica y toda la demás documentación relevante sobre la ENAO es entrando a esta página. En esta página, acá hay una pestaña que dice consulta por encuestas, donde se descarga las bases de datos en sí, y hay otra pestaña que dice documentación. Entro a documentación y acá me dice elija una encuesta. Elijo la encuesta nacional de hogares en NAO metodología actualizada y acá entro a condiciones de vida y pobreza en NAO. Elijo cualquier año, veamos el 2023. El 2024 todavía no está completo porque se está procesando recién la información, así que entramos 2023. Y acá nos dice anual, trimestre uno, 2, 3, 4. ¿Por qué aparece trimestre uno, 2, 3, 4? Porque la ENAO se levanta durante todo el año de modo de que la información esté balanceada durante todo el año. Si solamente se levantara la información durante el primer trimestre, habría un sesgo hacia esos años, hacia esos meses, perdón, y esos meses son particulares porque los niños, los jóvenes están en vacaciones, los gastos en esa época son distintos a los de otros periodos, los ingresos, la dinámica económica en esos periodos, en esos meses es distinta al resto del año. Para evitar sesgos por la temporada, por el mes, por las condiciones de esos periodos, se trata de balancear la muestra pareja durante todo el año y una vez que se tienen los 4 trimestres, se consolida en un solo archivo o en un solo conjunto de datos, que es el anual. Si entramos al 2024, probablemente esté solamente hasta el trimestre 3 porque el último trimestre recién se está procesando. Entonces entramos acá a 2023 anual y acá aparece un montón de documentos. El principal es el que aparece acá, ficha técnica, y hay un montón de documentación adicional que vamos a ver en un rato. La ficha técnica, como les comenté, aparece en cualquier encuesta, censo, base de datos. ¿Por qué? Porque cuando uno levanta una base de datos y la comparte, tiene que explicar de qué va esa base de datos. Entonces, el documento donde pongo esa información de qué es, de qué compone, de qué va esa base de datos es la ficha técnica. Probablemente en algunos casos el nombre cambie. A veces puede aparecer como ficha metodológica, a veces puede aparecer como eh, nota metodológica, nota técnica. Puede tener otro nombre, pero en el fondo tiene los mismos componentes de la ficha técnica que vamos a ver en un rato. En particular, la ENAO, al ser una encuesta muy grande y, y al ser tan compleja, tiene otros documentos adicionales que son pertinentes para su contenido, pero vamos a empezar viendo la ficha técnica. Entonces, entro acá, así, y se va a descargar acá una carpeta y vamos a abrir esa carpeta para encontrar acá la ficha técnica. Entro a la ficha técnica y veo que son 24 hojas, 24 caras, y vamos a leer un poquito. No vamos a leer todo, pero solamente lo principal. Dice, la encuesta nacional de hogares, ENAO, es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, desde el año 1995, efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida. En esa oración
puedo encontrar varias cosas. Primero, que la NAO se realiza es el 95. Eso quiere decir que antes del 95 no hay información sobre pobreza, sobre ingresos, sobre gastos. Sí hay, solamente que con otro tipo de encuesta, solamente para un grupo de población más chiquita, solamente para algunos distritos o provincias de Lima, no está para todo el país, y con otra mirada, otra aproximación, pero la ENAO, tal como la conocemos, eh, aparece recién desde el 95. Y su objetivo principal es hacer seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida. Esto es lo principal, condiciones de vida. Cuando hablamos de condiciones de vida, es bienestar de las personas, ¿no? Y sabemos que el bienestar de las personas se puede medir con diferentes indicadores. El indicador más conocido es la pobreza, o la incidencia de pobreza, o la condición de pobreza. Seguro ustedes han visto en diferentes cursos que ese indicador es imperfecto, que puede ser arbitrario, que solamente considera que solamente se calcula en base a una línea de pobreza construida a nivel de gastos o a nivel de ingresos en algunos casos, y que deja de lado aquellos bienes que no son accesibles o que no son aproximables con el dinero, que deja de lado los servicios públicos, que deja de lado un montón de dimensiones que da bienestar a la persona. Sí, tiene un montón de imperfecciones la medición de pobreza, porque es pobreza monetaria, es decir, se condiciona el bienestar a los ingresos, cuando en realidad el bienestar puede depender de muchas cosas más y no necesariamente de ingresos. Pero a pesar de todas sus imperfecciones, es el indicador, la pobreza monetaria es el indicador más conocido, que tiene más historia en aplicaciones del mundo y permite compararse en diferentes periodos, en diferentes lugares. Entonces, la variable principal, la variable objetivo final de la ENAO es la pobreza monetaria. Es la variable más importante que busca medir esta encuesta. Eso no quita que también hayan otras variables, otros indicadores para aproximarnos a las condiciones de vida. Por ejemplo, en alguna parte de la ANAO hay información relevante para calcular la pobreza subjetiva, es decir, cómo las personas se sienten relativamente en comparación con sus pares, con sus vecinos, eh, si se sienten que son ricos o son pobres. Hay una escala del 0 al 10 para hablar de pobreza subjetiva. También hay bienestar subjetivo, que tiene que ver cómo la persona se siente en comparación de periodos anteriores, en comparación a las personas de su entorno, cuán satisfecho se siente con sus autoridades, cuán satisfecho se siente con su empleo, con sus ingresos. Hay una pregunta que dice cuánto usted necesitaría para vivir dignamente. También hay variables que permiten medir el índice de desarrollo humano, unos otros índices de pobreza multidimensional. Entonces, hay información para aproximarnos a las condiciones de vida de otras formas, pero la principal es la pobreza monetaria. En particular, la pobreza monetaria en el Perú se mide a nivel de hogares y en base a los gastos totales del hogar. ¿Por qué? Primero, ¿por qué a nivel de hogares y no a nivel de personas? Resulta que dentro de un hogar no todos reciben ingresos, son, no todos realizan gastos, solamente aquellas personas que manejan el dinero o que están empleados o que tienen algún tipo de ingresos, ¿no? Ustedes imaginen su hogar. Quizás el que hace las compras, el que hace los gastos, solamente es la mamá, el papá, o solamente la mamá, o solamente el papá, o solamente el hermano mayor. Los demás no realizan desembolsos porque quizás no trabajan, porque quizás todavía son dependientes. Los niños, los bebés,
no tienen capacidad de ir a gastar dinero y tampoco tienen capacidad de trabajar y generar ingresos. Los adultos mayores que ya están retirados quizás ya no tienen ingresos propios. Entonces, eso no quiere decir que esas personas que no gastan o que no tienen ingresos sean pobres porque no tienen ingresos o no tienen gastos. Simplemente que su condición de vida está condicionada al comportamiento de los que sí manejan los gastos y los ingresos dentro del hogar. Entonces, ese niño, ese bebé que no tiene ingresos, no tiene gastos, no es que sea pobre, no es que no reciba una calidad de vida, sino que su calidad de vida depende del gasto y de los ingresos de los demás miembros del hogar. Es por eso que no se puede calcular la pobreza por persona, sino se calcula la pobreza a nivel de hogares. Y esa condición de pobreza del hogar se atribuye a cada uno de los miembros del hogar. Entonces, si el hogar es pobre, todos los miembros del hogar se atribuye que son pobres. Si el hogar es no pobre, a todos los miembros del hogar se le atribuye que son no pobres. Entonces, eso es la primera característica de la pobreza, del cálculo de pobreza, que el cálculo numérico se hace a nivel de hogares y la característica de pobreza se atribuye a cada uno de los miembros del hogar. Es por eso que cuando vamos a ver eh, el método en el cual se mide la pobreza en el Perú, se va a sumar todos los gastos de todos los miembros del hogar y después se va a dividir esos gastos entre la cantidad de miembros del hogar para ver en promedio cuál es el gasto per cápita. Por otro lado, les comenté también que la pobreza en el Perú se mide a través del gasto y no a través del ingreso. En algunas partes del mundo, en otras metodologías, que no es la ENAO, se calcula la pobreza a nivel de ingresos. En el caso del Perú, se calcula la pobreza a nivel de gasto. ¿Por qué? Por varias razones, pero las principales son las siguientes. Primero, porque los ingresos son muy volátiles, mientras que los gastos son más estables a lo largo del tiempo. Los ingresos, ustedes imaginen su hogar. Hay periodos donde en su hogar eh, los que trabajan han quedado desempleados. Hay momentos en los cuales han tomado un tiempo y han estado sin empleo para descansar o porque han estado enfermos o, o porque simplemente la temporada donde el negocio de sus familias es muy alto, muy bajo, perdón, han dejado de trabajar, ¿no? Entonces, hay momentos a lo largo de la vida de las personas que dejan de tener ingresos, inclusive llegan a ingresos cero, y hay momentos en los cuales los ingresos explotan, crecen muy rápido, pero solamente temporalmente. Quizás el negocio de su familia le fue muy bien y durante unos años tuvieron ingresos altísimos, pero luego regresaron a los ingresos normales. Quizás en un momento eh, recibieron, no sé, algún tipo de bono del gobierno o algún tipo de transferencia eh, o algún tipo de herencia, no sé, sus ingresos aumentaron drásticamente, pero luego regresaron a lo habitual. Eso quiere decir, o eso nos muestra de que los ingresos son muy volátiles. Y que los ingresos sean muy volátiles no quiere decir necesariamente que las condiciones de vida de las personas sean volátiles. Si yo hoy día me quedo sin empleo y mis ingresos llegan a cero, eso no quiere decir que me voy a volver pobre, eso no quiere decir que mi calidad de vida necesariamente se va a reducir. ¿Por qué? Porque probablemente tenga ahorros, porque probablemente tenga activos que he acumulado en el tiempo, probablemente porque pueda sacar un crédito y pueda seguir con la misma calidad de vida, quizás porque pueda disponer de algún tipo de ayuda familiar, quizás porque pueda vender algún tipo de bien que tenga, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi ingreso puede quedar en cero, yo puedo gestionar mis activos o puedo gestionar mis decisiones económicas de modo que mi condición de vida, que mi consumo de alimentos, mi consumo de los demás bienes, se mantenga igual que cuando yo tenía un empleo. Igual, si yo mañana recibo un bono de la universidad
que duplique mis ingresos durante un mes, eso no quiere decir que yo voy a almorzar dos veces o voy a cenar dos veces o voy a utilizar dos laptops a la vez. No, no es que mi ingreso que se duplique, yo voy a duplicar de frente mi consumo o mi bienestar. Probablemente si me duplican, me dan un bono, se duplica mi ingreso, probablemente ese dinero lo voy a ahorrar para épocas donde me vaya mal, ¿no? Entonces, eso se llama suavización del consumo, que es un concepto que van a ver en macroeconomía uno. La suavización del consumo quiere decir que las personas solemos consumir más o menos lo mismo a lo largo de periodos largos para compensar los ingresos que son volátiles, ¿no? Entonces, si mis ingresos son altos en un momento, mi consumo sigue siendo el mismo y la diferencia la ahorro para momentos donde me vaya mal. Si mis ingresos son muy bajos, yo sigo consumiendo lo mismo que antes, pero compensando con los ahorros que gastando los ahorros que en algún momento pude acumular. Entonces, eso es la suavización del consumo. Inclusive es una teoría hace varias décadas en macroeconomía. Y en particular en el Perú es bastante cierto, porque en el Perú, como más del 75% de la población económicamente activa es informal y por tanto su estabilidad laboral es bien débil, y además porque no existe mucha seguridad, no hay seguro de desempleo, a lo mucho tenemos CTS, pero no hay un seguro de desempleo en sí. Muchas personas viven el día a día, no hay protección, no hay un sistema de protección social para los adultos mayores que sea confiable. Entonces, al ser tan impredecible los ingresos en el Perú, la gente suele tener un suavizamiento del consumo bastante marcado. Y por tanto, eso es una de las razones por las cuales en el Perú se mide a nivel de gasto y no a nivel de ingresos, porque si estaríamos viendo a nivel de ingresos, las personas serían pobres en un momento y rápidamente se convertirían, cuando consiguen empleo, a no pobres y luego están en un periodo sin trabajo y se vuelven pobres, ¿no? Y así, ¿no? Pero no. En realidad, las personas agencian su- sus decisiones de consumo para que sus condiciones de vida no dependan mucho de los ingresos, sino que mantengan el gasto más o menos estable en el tiempo. Otra razón por la cual se mide la pobreza a nivel de gasto y no a nivel de ingresos es porque lo que realmente te da satisfacción material es lo que gastas y no necesariamente lo que recibes como ingresos. Es decir, recién uno materializa su bienestar o se acerca al bienestar cuando compra cosas. Es decir, si yo tengo $1 millón en mi cuenta bancaria, eso no me hace feliz en sí. Lo que me hace feliz es poder acceder a bienes gastando ese dinero que tengo en mi cuenta bancaria. No vale de nada que yo tenga el equivalente a 1.000 panes en mi cuenta bancaria si no los compro finalmente, y no compro los panes finalmente. Entonces, es por eso que el gasto es el indicador más cercano, o bueno, es el más cercano a la materialización del bienestar y no tanto el ingreso. Entonces, puede ser que haya una persona que tenga mucho dinero, pero viva precariamente porque no quiere gastar, entonces no accede al bienestar en sí. Otra razón de por qué nos aproximamos por el gasto y no por el ingreso es porque no todos los gastos o no todo el bienestar, no todos los bienes que la persona accede y que le da bienestar tienen que ver con dinero, sino a veces son provistos por el Estado o por otro tipo de, de organizaciones. Ustedes imaginen Caliwarma, que ahora ya cambió de nombre, pero Caliwarma da desayunos y en algunos casos almuerzos en algunos lugares a los niños.
que van al colegio. Esos bienes o esos desayunos y almuerzos que reciben los niños en realidad no implican un ingreso monetario en sí para las familias, pero sí generan bienestar en los niños y las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo consumen. Entonces, si yo mido el bienestar a través del ingreso, estaría dejando de lado esos componentes que recibe, o esos bienes que reciben las personas como productos o como servicios. Entonces, eh, en lo que hace el INEI dice, a ver, este desayuno, este almuerzo que está recibiendo el niño equivale a 2,50 soles, por ejemplo, 2,50 soles diario, y el niño ha recibido 20 de estos eh, alimentos en el mes. Entonces multiplica 20 por 2,50 soles y eso lo atribuye como un gasto eh, que se ha realizado en ese niño. Si bien es cierto, no es un gasto que ha desembolsado el hogar, sí es un gasto porque ha sido consumido por el niño. Entonces, esa es una forma en la cual el INEI atribuye ese consumo al niño. ¿Y por qué se atribuye como un gasto? Porque en caso el niño no hubiera estado en Caliwarma, la familia hubiera tenido que gastar ese monto para que el niño desayune. ¿No? Es como un costo de oportunidad. Si no hubiera estado el niño en Caliwarma, la familia hubiera tenido que gastar ese dinero para que el niño reciba un desayuno. Entonces se atribuye como si fuera un gasto. Y básicamente por esas razones es que en el caso de- del Perú se mide a nivel del gasto y no a nivel de ingreso. Hay otras razones, por ejemplo, que los ingresos en el Perú son difíciles de medir. Eh, Como ya les comenté, el Perú tiene una alta informalidad. En el Perú, las familias tienen varios ingresos. A veces tienen un empleo principal, pero tienen un empleo secundario, tienen sus cachuelos, tienen su propio negocio pequeño, su emprendimiento. Entonces, es difícil rastrear los ingresos de una familia y ser exactos con los ingresos de la familia para calcularlos, porque pueden ser muy volátiles. Entonces, registrar todos los ingresos de la familia es un poco difícil, pero registrar los gastos de la familia es más fácil, porque solamente tienes que preguntar a la familia cuánto gastó, cuántos panes consumió, cuántos cafés compró, cuántos bolsas de arroz compró, cuántas bolsas de azúcar compró. Entonces, es más fácil recordar o es más fácil calcular los gastos que registrar y calcular los ingresos. Entonces, por esas razones, en el Perú se calcula la pobreza a nivel de gasto. ¿Cómo se calcula? Básicamente se calcula de la siguiente forma. Now tiene muchas preguntas, pero muchas preguntas sobre gastos desagregados que realiza la familia. Se pregunta a la familia cuánto gastó en pan, cuánto gastó en huevos, cuánto gastó en leche, cuánto gastó en café, si los compró diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, dónde lo compró en el mercado, en el supermercado, se lo regalaron, el Estado le dio. Se registra toda la información pertinente sobre cantidades, montos, orígenes de los alimentos y también de no alimentos, todos los bienes. Es una lista muy desagregada y que vamos a ver en un rato, eh, el cuestionario, donde están todas esas preguntas. Y en base a eso, el INEI cruza información con precios, porque los precios son públicos. El INEI tiene una lista de precios. Cada ciertos años, el INEI manda a sus encuestadores a los mercados de abastos, a los supermercados, a las webs de los supermercados, los manda a todos los lugares posibles en el mercado peruano para levantar precios. Entonces, el INEI sabe cuánto cuesta una Coca-Cola en Lima, sabe cuánto cuesta una Coca-Cola en Puno, sabe cuánto cuestan los chifles en Piura, sabe cuánto cuestan los chifles en Cusco. Tiene una lista enorme de precios, eh, no solamente de bienes,
sino de bienes en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque claramente los bienes no cuestan lo mismo en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, si ustedes se van a Cusco, al Valle Sagrado, probablemente un choclo esté un sol 50. Si yo voy ahorita al Wong que está cerca de mi casa, probablemente va a estar 2.50, 3 soles el choclo. Si me voy a Piura, los chifles deben de estar bien baratos. Si me voy a Puno, los chifles probablemente sean más caros. Si estoy en Machu Picchu, probablemente la Coca-Cola me va a costar 5 soles. Si estoy en Lima, me va a costar 2 soles 50. Entonces los precios cambian en el territorio y esa información la tiene el INEI. Y no solamente cambian en el territorio, sino también por segmentación de mercados, ¿no? Los precios en Wong no son los mismos que los precios en mi banda y tampoco los precios en el mercado de mi barrio. Entonces, toda esa información la tiene el INEI y se cruza información, se cruzan esos precios con lo que responden los hogares en lo que gastan y con eso se calcula el gasto total anual y estandarizado e imputado, vamos a ver por qué imputado, estandarizado, todo eso, pero se calcula el gasto total del hogar. Ese gasto total del hogar se divide entre los miembros del hogar para tener un gasto per cápita y ese gasto per cápita se compara con la línea de pobreza y si estamos por debajo de la línea de pobreza, se dice que la familia es pobre, si estamos por encima de la línea de pobreza, se dice que la familia es no pobre. En el caso del Perú tenemos dos líneas de pobreza, la línea de pobreza total y la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza extrema se calcula solamente con los bienes alimentarios, con la canasta alimentaria. Entonces, ¿cómo se calcula una canasta alimentaria o el monto de una canasta alimentaria, que sería la línea de pobreza extrema? Se consulta con médicos, nutricionistas, personal que conoce sobre alimentación y se les pregunta cuántas calorías necesita una persona para mantenerse con vida en el día a día. Entonces, el médico o el conjunto de médicos te dice tantas calorías se necesita para mantenerse con vida en el día a día, para subsistir. Y el INEI hace un cruce de información para ver qué bienes debería comprar una persona para acceder a esas calorías. Y ahí se construye una canasta. Esa canasta está compuesta por los bienes eh, preferidos o los bienes usualmente consumidos por las familias peruanas. Sabemos que en el Perú se consume un montón de pollo, un montón de arroz, un montón de papa. Entonces, esos bienes seguro van a estar un montón presentes en esas canastas. Claramente en el Perú se consume muy poco salmón, muy poco, no sé, carne muy cara. Entonces, esos bienes no van a estar muy presentes en la canasta alimentaria. En esa canasta alimentaria están los bienes que normalmente se consumen en un hogar peruano y se calcula qué cantidades de esos bienes se necesita para acceder a esa cantidad de calorías que los médicos o nutricionistas han indicado. Y ese monto, más o menos, en Lima es de, vamos a ver acá, en Lima es, vamos a poner, línea de pobreza extrema. ¿Cuánto creen que sea esa línea de pobreza? 100 soles, 200 soles, 300. Acá sale que es, a ver, ojo que esa línea de pobreza o esa canasta básica es solamente de alimentos. Solamente cuánto se necesita en alimentos.
No me carga. Me sale que en el 2023 la línea de pobreza extrema fue de 251. Entonces, con 251 soles mensuales, una persona puede acceder a la canasta básica alimentaria. Ustedes calculen cuánto gastan en alimentos al mes. Estoy segurísimo que todos ustedes gastan en alimentos mucho más de estos 251 soles, ¿no? Considerando que en la universidad el menú está a 10 soles, por 30 ya son 300 soles solamente en menús, y eso que en Cato el menú está bien, bien barato, fuera está 15, 18, y eso solamente en almuerzos, ¿no? Si calculan desayunos, cenas, refrigerios, es muchísimo más. Sin embargo, en el caso del Perú, es 251 soles mensuales por persona. Además de esos 251 soles, deberíamos agregar los bienes no alimentarios para llegar a la canasta básica alimentaria y no alimentaria, que es la que determina el, la pobreza general o la pobreza total. Esa línea de pobreza general debe estar en 400, casi 500 soles en el Perú. Ahorita debe estar en 446, 446 soles mensuales. Entonces, esa canasta o esa línea de pobreza está en base a la canasta alimentaria y no alimentaria, que además de los alimentos necesarios para subsistir, tiene vestimenta mínima, vivienda o alquiler de vivienda mínima, acceso a servicios de entretenimiento, bienes de entretenimiento, a muebles, enseres, todo lo mínimo que uno necesita en su día a día para vivir más o menos bien, está calculada en 446 soles. Igual esa canasta está compuesta por los bienes que normalmente una familia peruana consume. Por ejemplo, si en el Perú la gente consume o ve televisión con mucha frecuencia, entonces en esos 446 soles está el costo de acceder a televisión, ¿no? Si las personas en el Perú compran un montón de, eh, de entradas al cine, entonces, si es habitual ir al cine en el Perú, entonces en esa canasta debe estar en alguna parte algún monto para ir al cine. Pero si en el Perú no es frecuente ir al cine, entonces en esa canasta, eh, en esa canasta no están las entradas al cine. Entonces, igual se hace un sondeo, se hace una estimación de cuáles son los bienes comunes o normalmente, los bienes normalmente que se consumen en los hogares y en base a eso se hace el cálculo. Listo. Y como les comenté hace un rato, los precios a lo largo del país no son iguales. Y por tanto, la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema no son iguales a lo largo del Perú. Si yo pongo en internet línea de pobreza monetaria, que voy a poner línea de pobreza monetaria, me va a salir un valor que es 446. Por acá va a salir 2023. ¿Dónde está? Si busco por ahí, acá debe estar dentro de este archivo, me va a salir que la pobreza tiene ese valor, la línea de pobreza tiene ese valor 443. Eso, o ese valor que es 443, eh, es la línea de pobreza en Lima metropolitana. Y se pone de Lima metropolitana porque
el grueso de la población está en Lima, y además porque Lima Metropolitana es el referente en precios en el Perú. Pero eso no quita que esa línea se actualice dependiendo del territorio donde está la persona. Entonces vamos a ver cuando abramos la base de datos en sí, que la línea de pobreza no solamente es el número, sino que en realidad cambia según el territorio. Y del mismo modo, acá está 446. Y del mismo modo la línea de pobreza extrema. Cuando googleamos o cuando buscamos en internet la línea de pobreza extrema, nos sale un numerito que dijimos que era 251, pero eso es en Lima Metropolitana. Se va actualizando dependiendo del territorio donde estamos. Eh, y esto porque también ustedes seguro, sin darse cuenta o sin ser conscientes, han experimentado que cuando viajan a otras partes del Perú, uno siente que el costo de vida es más caro o más barato en algunas partes, ¿no? Normalmente cuando la gente va a Cusco, dice, ah, Cusco es muy caro, vivir en Cusco debe ser muy caro, ¿no? Cuando uno se va, no sé, a Puno, todos dicen, oh, en Puno el costo de vida es bien barato, el pollo es muy barato, eh, los almuerzos, los alimentos son muy baratos. Entonces, eso se refleja también en la línea de pobreza, tanto extrema y no extrema. ¿Qué más? Eh, sigamos. Dice, a inicios del 2007, con el auspicio del Banco Mundial, el INEI convocó a un comité asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales. Ah, bueno, antes de esto, la línea de pobreza, tanto extrema y no extrema, cambia en el territorio, pero también cambia en el tiempo. La línea de pobreza de este año no es igual a la línea de pobreza del año pasado, ni del año pasado, ni de hace 10 años. Se va actualizando. Y por dos razones. Primero, porque los precios cambian, hay inflación, entonces se hacen más caros los productos en el tiempo. Por eso hay que actualizar la línea de pobreza año a año. Y la segunda razón es porque la canasta cambia en composición. ¿Por qué? Porque las personas tienden a cambiar sus preferencias y también porque el mercado cambia en oferta de bienes y servicios. Por ejemplo, hace 10, 15 años, nadie gastaba en servicios de streaming, nadie gastaba en Netflix, en HBO, en Amazon Prime, nadie. ¿Por qué? Porque simplemente no existían o eran muy, muy difíciles de acceder o muy caros, o ni siquiera sabíamos que existían. Hoy en día es muy común que la gente al menos gaste en un servicio de streaming. Entonces, hace 10 años, 15 años, en la canasta de una familia, en la canasta básica de una familia, no estaba el monto de streaming, ahora sí está. Hace 10 15 años, las personas no gastaban casi nada en, en celulares. No era un bien que era relevante en la canasta de un peruano. ¿Por qué? Porque en realidad era un bien ya de lujo, un bien que no se consideraba muy necesario. Con tener teléfono en casa era suficiente, pero no celulares. Hoy en día, tener un celular ya es algo sumamente de primera necesidad. Casi todos los peruanos ya tienen celulares, inclusive las personas más pobres ya tienen celulares. Entonces, eh, hoy en día, sí o sí, los celulares están dentro de la canasta mínima de una persona. Igual el Internet. El Internet hace 10 15 años no pertenecía, no estaba como un componente de la canasta básica. Hoy en día ya es indispensable. ¿Por qué? Porque sin comunicación, sin estar comunicado, uno pierde un montón de oportunidades, un montón de bienestar. Entonces, hoy en día la canasta también, en la canasta también está. Otro ejemplo, los arándanos. Los arándanos han existido sí o sí hace años en el Perú, pero la oferta de arándanos en el Perú era básicamente cero. Entonces, las familias no consumían, no preferían esos bienes porque el mercado no los ofrecía con regularidad. Hoy en día, los arándanos, la oferta de arándanos ha crecido exponencialmente, así que
las familias ahora prefieren consumir parte de su alimentación en arándanos, porque la oferta ya está disponible. Entonces, hoy los arándanos son parte de la canasta básica, antes no lo era. Entonces, la línea de pobreza se va actualizando en el tiempo por inflación y también por composición de la canasta, que tiene que ver con preferencias y con oferta de los bienes en el mercado. Entonces, eso quería aclarar. Luego dice, a inicios del 2007, con auspicio del Banco Mundial, el INEI convocó a un comité asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales, de organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación. El comité asesor de pobreza ha venido participando año a año en verificar la calidad de la encuesta y la medición de pobreza. Entonces, acá aparece el comité asesor de pobreza. Hay una preocupación, no solamente en Perú, sino en el mundo en general, sobre cómo se mide la pobreza y si esa medición está condicionada al gobierno de turno. Entonces, ustedes se imaginan qué pasaría si el gobierno de turno tiene injerencia en cómo se mide la pobreza. Cualquier gobierno de turno tiene incentivos para tratar de manipular la metodología o manipular los resultados para mostrar que es eficiente en la reducción de pobreza, ¿no? Entonces se necesita que la medición de pobreza esté totalmente desligada del gobierno de turno, esté totalmente desligada de las motivaciones políticas. Si no, la medición se hace imprecisa y se hace no creíble. Por eso es que el Banco Mundial ha recomendado desde hace muchos años que haya un comité asesor de pobreza que esté conformado por personas que no respondan al gobierno, que respondan a instituciones de investigación, que pertenezcan a universidades, que pertenezcan a organismos internacionales, y estos estén eh, observando recurrentemente que la pobreza se mida de forma técnica y no de forma política, y también que vayan proponiendo mejoras a, a la encuesta, que se vayan agregando o quitando elementos que permitan que con el tiempo sea más precisa la medición. Y ese comité, vamos a ver quiénes lo componen. Vamos a ver acá. Vamos a descargar. Ah, ¿dónde está? Ya, acá está. Este documento es un compilado de la evolución de la pobreza del 2014 al 2023. Y en las primeras páginas va a aparecer una lista de personas con su afiliación, es decir, a qué institución o organismo pertenece, y vamos a ver nombres conocidos por ahí. Acá está. Ah, Comisión Consultiva de Pobreza. Esa es la comisión que se menciona en la ficha técnica. Está Eliana Rubiano del Banco Mundial, está Javier Herrera, que es profesor en Católica, profesor en Economía, que representa en este caso al IRD de Francia, que es la cooperación francesa. Walter Mendoza de Sousa, que representa al Fondo de Población de Naciones Unidas, a Carlos de los Ríos Farfán, que representa al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Renzo Castellares, que también enseña en Católica en la maestría, eh, que representa al Banco Central de Reserva, está Ricardo Goñi, que representa al Ministerio de Economía y Finanzas, está José Velázquez, que representa al MIDIS, está Walter Vilches, que representa al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, está Federico Arnillas, que representa la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, está Javier Portocarrero, que representa al CIES, está Juan José Díaz, que representa a GRADE, está Úrsula Aldana, que representa al IEP, está el profesor Luis García, su profesor de econometría, que representa la PUC, está Pablo Lavao, que representa la UP, Pablo Lavao también enseña la maestría en Católica, está Richard Webb, que es también de Católica, no enseña hace años, pero es uno de los fundadores del Departamento de Economía, que en ese caso es investigador independiente. Está Carolina Trivelli, que
hoy en día está en el IEP, pero en esta comisión está como investigadora independiente. Está Javier Escobar, que también es de GRADE, pero acá está como investigador independiente. Hans Lavilla, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Alberto del Águila, también del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y Kosubo, que también es profesor en CULA y es profesor en la maestría. Ha sido mi JP hace años y creo que ahora trabaja en Chicago, que está como investigador independiente. Entonces, como se dan cuenta, hay un montón de gente conocida por acá, que y en algún momento ha estado también su profesor eh, José Rodríguez, Pepe Rodríguez, también ha estado su profesor de, ¿cómo se llama? Ah, Clausen, también ha estado Clausen, y otros profesores también han estado acá. Y estas personas van rotando con el tiempo y son los encargados de observar que la metodología, la medición, todo tenga sentido y que esté de forma técnica y que no esté condicionada a la situación política. En particular, los más activos acá son Javier Herrera, que ha estado ahí años, y Angelo Kosubo, que también han estado años, y no solamente observan, sino también proponen. Por ejemplo, hace algunos años, en la literatura económica, se empezó a discutir sobre la vulnerabilidad de la pobreza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en países como Perú, la pobreza se había reducido rápidamente desde los años 90, pero llegó un momento en el cual se hacía muy difícil reducir la pobreza. Era más costoso reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque inicialmente era fácil reducir la pobreza porque reducías la pobreza de aquellos que estaban cerquita de la línea de pobreza, ¿no? Entonces había gente que estaba ahí cerquita de la línea de pobreza, te das un empujoncito y ya está, la persona salía de pobreza. Pero una vez que terminas de sacar a esas personas de pobreza que estaban cerca de la línea, ahora tienes que sacar a los que están lejos y esos son más costosos de sacar de la línea de pobreza. Entonces, ahí empezó a estudiarse a más profundidad la, la pobreza y salió ese concepto que es vulnerabilidad de la pobreza. ¿Por qué? Porque todas estas personas que estaban muy cerca de la línea de pobreza, se observaba que salían y entraban a pobreza muy frecuentemente. Entonces estaban 2 años sin ser pobres y regresaban luego a ser pobres. Luego estaban un tiempo en esa situación y volvían a la otra. ¿Por qué? Porque resulta que si bien es cierto los habías sacado de la pobreza, no los habías estructuralmente, igual seguían siendo muy susceptibles, muy vulnerables. Y eh, ahí nació la idea o la necesidad de medir qué personas tenían alta probabilidad de caer en pobreza a pesar de no ser pobres. Y Javier Herrera empezó a mencionar en ese comité, en esa comisión, que el INEI tenía que evaluar la inclusión de una metodología para identificar a esas personas. Y con ayuda de Angelo Kosubo, eh, hicieron una metodología para ello. Y si ustedes revisan, vamos a poner Kosubo Herrera, ellos publicaron, primero se publicó como tesis de Kosubo y luego se publicó como documento de trabajo de Herrera y Kosubo. Acá está. En un documento de investigación del Departamento de Economía, publicaron su propuesta de metodología para medir la vulnerabilidad. Es un documento bastante completo. Utilizan variables que estaban disponibles en la ENAO y hacen diferentes propuestas y encuentran que una de ellas es la más plausible para ser aplicada en el Perú.
y esa propuesta la llevan al comité consultivo y desde ese momento, en el Perú, el INEI integra una variable que es vulnerabilidad a la pobreza y también integra una variable que es línea de vulnerabilidad a la pobreza. Entonces, eso, por ejemplo, es una innovación que propusieron en este grupo. Otra innovación que se propuso en este grupo es la inclusión de variables subjetivas. Como les comenté en algún momento, el bienestar no solamente depende de cuestiones materiales, no solamente depende de cuánto ingreso tienes, cuánto gasto tienes, cuántos bienes recibes o cuántos bienes utilizas, cuántos servicios adquieres, no, sino también tiene que ver con un montón de dimensiones, dimensión psicológica, dimensión eh, de relacionarse con tus amigos, con tu familia, con tu entorno, la satisfacción que tienes con el gobierno, con tus autoridades locales, la libertad que sientes, la preferencia por democracia, por derechos humanos, un montón de cosas. Entonces, no solamente es una cuestión de bienes, el bienestar, sino también de otras dimensiones. Y para ello, había la necesidad de medirlo. Pero ¿cómo se mide esas cosas si son tan subjetivas? Ahí se propuso integrar preguntas sobre bienestar subjetivo, que si bien es cierto, no son medidas eh, no son medidas muy objetivas, claramente son subjetivas, pero ayudan a aproximarnos un poquito a cómo las personas se sienten con su situación, con su situación actual. Entonces hay preguntas que dicen, ¿usted cómo se siente en comparación al año anterior en base a los ingresos que percibe? La persona puede contestar, me siento mucho mejor, me siento igual, me siento peor, me siento muy, pero muy desfavorecido. ¿Usted cómo se siente con su gobierno local? ¿Me siento satisfecho, no satisfecho? ¿Usted cómo se siente con el gobierno nacional? ¿Usted siente que la corrupción es un problema grave en el Perú? ¿Usted se siente seguro cuando sale a la calle? ¿Usted se siente cómodo con sus ingresos actuales? ¿Usted se siente cómodo con su situación de familiar? Entonces, esas preguntas sobre el bienestar subjetivo también no estaban inicialmente en el cuestionario de la ANAO de hace décadas, pero en esa comisión la integraron. Entonces, ellos son los que proponen y el INEI la institución que aplica esos cambios. También han existido no solamente agregación de variables o de preguntas, sino también eliminación de preguntas. En algún momento hubo preguntas que redundaban información y que se quitaron. Y también hay ministerios y organismos del Estado que le piden al INEI que se agreguen preguntas o se quiten preguntas. Y el INEI no hace caso hasta que este comité consultivo lo apruebe. Un ejemplo, hace algunos años, la Superintendencia de Banca y Seguros y también el Ministerio de Economía pidieron al INEI que se incluya preguntas sobre inclusión financiera. No había ninguna forma de medir si las personas tenían acceso a cuentas bancarias, si utilizaban el sistema financiero para hacer depósitos, transferencias, ¿no? Había registros administrativos, pero como ustedes saben, los registros bancarios son por ley, eh, son por ley no transferibles o no publicables. Yo no puedo saber cuántas transferencias o, o, o acciones en el banco ha realizado una persona. Es secreto bancario, secreto por ley, es un secreto todo lo que uno hace en el banco, a menos que un juez dé la autorización de que se levante esa información. Entonces, la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas, querían saber cuán incluidos financieramente está la población peruana, pero no podía tener información directa de los bancos porque es secreto. Entonces, le pidió al INEI que integre preguntas sobre ello. El INEI pasó esta solicitud a esta comisión consultiva y la comisión consultiva
trató de integrarlo, pero no sabían en qué parte de la encuesta ponerlo. Porque inclusión financiera puede estar dentro del módulo de educación, sí, pero en realidad no es del todo educación. Puede estar dentro del módulo de gastos o ingresos, quizás, pero no es en realidad un gasto o un ingreso. Es una discusión que duró bastantes meses sobre cómo ponerlo, qué preguntas poner, porque tampoco era la idea eh, poner 100 preguntas sobre inclusión financiera, sino había que seleccionar las más relevantes. Además, la ENAO en sí ya es muy larga, agregar más preguntas lo hace más tedioso. Y al final decidieron ponerlo, si no mal recuerdo, en el módulo de educación, incluyeron unas cuantas preguntas y desde ahí, desde esa decisión hasta hoy en día se sigue poniendo esas preguntas. Bueno, al final muchas personas han criticado esas preguntas de inclusión financiera porque no son precisas, mm, no son muy informativas, eh, no se puede crear un índice confiable sobre inclusión financiera con esas preguntas. Hay la crítica de que el lugar donde donde han puesto esas preguntas en la ENAO no tiene mucho sentido. También hay críticas de que el INEI aceptó incluirlas solamente porque el pedido lo hacía un ministerio que tenía mucho poder, que si el pedido lo hubiera hecho otro ministerio con menos poder, probablemente no lo hubieran incluido. Hay un montón de discusión sobre eso. Por ejemplo, hace algunos años, desde hace algunos años, el Ministerio de la Mujer ha pedido al INEI incluir en la NAO preguntas más extensas sobre género. Si bien es cierto, existen preguntas sobre violencia doméstica en la NAO, pero no existen preguntas más amplias sobre género, sobre relación eh, del género, ¿no? Por ejemplo, empoderamiento. Hay preguntas sobre empoderamiento, pero no tan claras. No hay preguntas sobre las mujeres en los negocios, las mujeres en el emprendimiento, el conocimiento de las leyes sobre la mujer. Y hace varios años el Ministerio de la Mujer está pidiendo una y otra vez de que el INEI agregue preguntas, pero se sospecha de que como es un ministerio que no tiene mucho poder, eh, hasta ahora no se incluye ninguna pregunta sobre ello. Entonces, este grupo de acá es el que decide esas cosas. Claramente tienen que votar y tienen que ponerse de acuerdo. Y así es que se va manejando la ENAO. Ustedes, si han estado un poquito atentos a las noticias, se ha decidido desde el gobierno que la medición de la pobreza multidimensional la va a hacer el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y no la va a hacer el MIDIS. El MIDIS, perdón, la ENAO tiene preguntas para medir la pobreza multidimensional, solamente que no hay una metodología oficial. Hay una metodología propuesta por su profesor Clausen con Nicolás Barrantes. Hay otras propuestas de profesores de otras universidades para medir pobreza multidimensional. Hay propuestas internacionales sobre cómo medir la pobreza multidimensional, ¿no? Hay índices, eh, pero no hay una metodología oficial desde el gobierno para medir la pobreza multidimensional, porque en realidad esa metodología depende de parámetros, depende de ponderadores. Entonces, no hay una metodología. Hace tiempo el INEI ha estado discutiendo cómo medirlo, pero los que alguna vez han visto cómo se hace, cómo se calcula la pobreza multidimensional, se van a dar cuenta que es un poquito débil la metodología porque hay que darle pesos a las dimensiones del bienestar y esos pesos no son fáciles de, de sustentar, ¿no? ¿Por qué le voy a poner un peso de 30% a la educación y un peso de 10% a la salud? No debería ser al revés, no deberían ser iguales, ¿por qué uno pesa más que el otro? Hay una discusión muy difícil para ello y nos han puesto de acuerdo en el INEI y eso fue aprovechado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el MIDIS, va a medir la pobreza multidimensional, lo cual también ha traído críticas porque
Eh, si lo mide el MIDIS, puede ser que haya algún tipo de manipulación porque ellos son los encargados de reducir las desventajas o disparidades en el bienestar. Entonces, que ellos mismos midan un indicador que determina si hacen bien o mal su trabajo, no está bien, ¿no? Pero sin embargo ya se aprobó. Lo ideal hubiera sido que el INEI lo mida, pero lo va a medir el, el MIDIS. Y ahí está sobrepasándose esta idea que tenía el Banco Mundial de que debe ser un organismo totalmente independiente el que mida estas condiciones de vida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo con esa medición. Sigamos. En el año 2000, mediante Resolución Suprema 97/2010 de la PCM, publicada en el Diario El Peruano el 13 de abril de 2010, el Comité Asesor de Pobreza se constituye en Comisión Consultiva para Estimación de Pobreza, solamente cambio de nombre, y otros indicadores relacionados con el país. ¿Qué más? Creo que acá me pasé, ya. Cuando yo entro acá, algo que se han dado cuenta seguro es que acá aparece metodología anterior y metodología actualizada. ¿Por qué? Las recomendaciones que dio el Banco Mundial no solamente trataron con esto de crear ese comité, sino también tuvieron que ver con la forma en la cual se hacía el diseño muestral. Cuando uno, cuando uno habla de diseño muestral, se refiere a la forma en la cual uno elige a quiénes encuestar y a quiénes no encuestar, la forma en la cual se da peso a ciertas poblaciones en comparación de otras, la forma en la cual se aleatoriza, la forma en la cual se levanta la encuesta, todo lo que implica el procedimiento de seleccionar a tu muestra, de levantar la información, todo eso es diseño muestral. Cómo creas la muestra, cómo eliges la muestra y cómo levantas la información de la muestra. Eh, en los 90, la población peruana era mucho más chiquita. La población peruana tenía una distribución distinta, tanto en rangos de edad, tanto en distribución territorial, tanto en sectores económicos. Era muy distinto el Perú de los 90 de lo que es hoy. Entonces, el Banco Mundial, en los años 2000, dijo que esa metodología que estaba utilizando el INEI estaba un poquito desfasada, no estaba del todo bien, así que recomendó cambiar el diseño muestral. Es por eso que si yo entro acá a metodología anterior, voy a encontrar que acá en el Perú existía otra forma en la cual se levantaba la NAO. La NAO se levantaba en esta desagregación. Había un módulo panel, había la NAO completa, pero había también otros módulos como aspectos demográficos, salud, empleo e ingresos. El empleo e ingresos solamente se levantaba a nivel urbano, victimización se levantaba solamente a nivel urbano. Muchas de esas preguntas solamente se levantaban en el Lima metropolitana, no en el resto del Perú. Entonces, como había esos vacíos sobre la muestra, se recomendó actualizar la metodología y esa metodología, si bien es cierto, se hizo desde el 2010. En los años anteriores, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se trató de estandarizar la metodología anterior para que sea comparable con el levantamiento nuevo. Si yo voy a la metodología anterior, me doy cuenta que la información viene desde el año 1997 hasta el 2012. La actualizada viene desde el 2004. Esa superposición de metodología anterior con metodología actualizada permite que uno pueda más o menos estandarizar ambas informaciones. Entonces, eso fue una propuesta del Banco Mundial, que haya una superposición entre ambas metodologías para que uno pueda comparar en el largo plazo ambos métodos. Entonces, esa es otra recomendación que hizo el Banco Mundial y que se refleja hoy en día en la metodología. Luego, como parte de las estrategias que se aplicaron por la emergencia sanitaria del COVID,
Está la aplicación de entrevistas mixtas, procedimientos que funcionó permitiendo la cobertura de la muestra de viviendas y sus residentes habituales. Es por este motivo que se continuará trabajando con esta modalidad de trabajo. Una entrevista mixta es aquella que combina dos tipos de entrevistas. Se inicia con una entrevista presencial y se complementa con una entrevista telefónica. Se priorizará la visita presencial en todas las viviendas programadas. Para los miembros del hogar ausentes o difícil de ubicar, se contactará por teléfono y aplicará la entrevista. Hasta antes de la pandemia, toda la encuesta de la ENAU se realizaba presencialmente. Si no estaba un miembro de la familia, se regresaba a levantar la encuesta cuando esté la persona o simplemente se dejaba la encuesta incompleta y esa no era una información válida. Desde el COVID resulta que era imposible y muy riesgoso mandar a los encuestadores del INEGI a las casas. Entonces el Comité Consultivo de Pobreza se reunió y dijo, ¿qué hacemos si los encuestadores no pueden ir a las casas? ¿Dejamos de levantar la ENAO? ¿Vamos a dejar un hueco de información sobre pobreza? Fue una opción, pero era una opción muy costosa. ¿Por qué? Porque en realidad sin información de cómo era la condición de vida de las personas durante pandemia, hubiera sido imposible saber las consecuencias de la pandemia y saber las consecuencias o los efectos de las intervenciones para contrarrestar los efectos de la pandemia. ¿No? O sea, se imaginan que durante la pandemia no hubiera habido datos de pobreza, no hubiera habido datos sobre ingresos, gastos, hubiéramos estado ciegos sobre qué sucedía con la población peruana. Entonces, el INEI dijo, el Comité de Pobreza dijo, imposible que paralicemos el levantamiento de la ANAO. Tenemos que seguir. Sí se interrumpió otras encuestas, por ejemplo, la encuesta nacional agropecuaria no se levantó durante un año para evitar que las personas, que los encuestadores se contagien. La encuesta demográfica y salud familiar se paró durante unos meses, pero la ENAO en particular no se paró porque es la encuesta más importante y no se puede obviar la información sobre condiciones de vida. Pero igual, aunque se decidió que continuara el levantamiento de información, los encuestadores no podían arriesgarse a contagiarse y ahí es donde se creó estas encuestas mixtas, que consisten en dos etapas. Lo primero es ponerse en contacto presencial con la familia, ¿no? Tocarle la puerta a la familia y hacerle las preguntas más básicas, las preguntas eh, generales. Y también el levantamiento de información visual, ¿no? Visualmente uno puede ver de cuál es el material predominante en la construcción de la casa, el material de las paredes, de los pisos, de los techos. Uno puede ver en si es urbano o rural, uno puede ver cuántos pisos tiene, uno puede ver más o menos cuántas habitaciones tiene. Entonces, en la presencial, uno levanta información de lo que visualmente se puede determinar y además en esa encuesta o en ese acercamiento le pides el teléfono, el número de teléfono celular al jefe de hogar y con ello luego ya continúas la entrevista telefónicamente. Y esto funcionó muy bien eh, y como funcionó muy bien y reduce costos, porque ya no hay que ir todo el día a las casas, sino lo puede hacer un operador desde un teléfono. Como ha reducido bastante los costos de levantamiento de información, se sigue haciendo hasta hoy en día. Sin embargo, eh, en el Comité de Consultivo de Pobreza hubo un cuestionamiento. Estas entrevistas mixtas son comparables con las entrevistas presenciales que se hacían anteriormente. ¿Por qué? Si la metodología o la forma de levantar información antes era puramente presencial y hoy en día es mixta, yo puedo comparar ambos momentos, es equivalente, ¿no? Porque uno podría decir,
cuando era presencial, las personas que contestaban la encuesta, las familias, quizás eran más sinceras porque ahí estaba la persona, quizás estaban más predispuestas a contestar, mientras que si es por teléfono, probablemente las personas va a estar distraída, no va a estar atenta, va a estar haciendo otras cosas y no va a contestar con estrictamente lo correcto. Entonces puede ser que haya un tipo de sesgo por el tipo de entrevista. Y sí, tenía razón, ese comentario tiene mucha razón. No es lo mismo conversar con una persona cara a cara que conversar por teléfono. Entonces, hay un sesgo. Para determinar si existía un sesgo o no, se hizo un análisis estadístico que fue publicado en su momento por el INEI. Y en ese análisis estadístico se puso a prueba, se hizo algunas estimaciones y algunas pruebas, algunas pruebas, se encuestó a los mismos hogares, tanto presencial como telefónicamente, para ver cuán distinto era el levantamiento de información y se determinó que no había un sesgo significativo. Había algunos errores, sí, pero esos errores eran corregibles estadísticamente. Entonces uno podía hacer correcciones ya luego de haber levantado la información y no había problema. Y como se comprobó de que son equivalentes estas entrevistas presenciales con las mixtas, hasta hoy se continúa con esa metodología. Esa es una pregunta que me han hecho varios chicos de tesis. Cuando llegan a tesis se encuentran con eso, de que la ENAU hoy en día es mixta y antes era presencial y tienen miedo de juntar toda esa información, pero como les comenté, el INEI ya hizo sus pruebas y determinó que son equivalentes. Sigamos. Objetivos. Los objetivos de la ENAU son los siguientes. Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida de los hogares. Efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la población. Hasta ahí ya hemos comentado eso. Básicamente es importante y principal medir la pobreza porque es el indicador más común sobre condición de vida. Luego, medir el alcance de los programas sociales alimentarios y no alimentarios en la mejora de las condiciones de vida de la población. Ok. Resulta que en el Perú tenemos varios programas sociales y los programas sociales en el Perú responden a una lógica de presupuesto por resultados. ¿Qué es esa lógica de presupuesto por resultados? Quiere decir que todos los programas sociales, o la mayoría, están condicionados a recibir presupuesto solamente si comprueban que tienen algún tipo de impacto significativo en la población. Si un programa social no provee evidencia de que está mejorando las condiciones de vida de las personas, o que esa mejora es muy chiquita a comparación de sus costos, ese programa social debe cerrarse o debe reducirse. Esa lógica de presupuesto por resultados es una lógica muy reciente, desde el 2012 más o menos. Antes del 2012 no existía esta lógica. Los programas sociales existían básicamente por conveniencia política o por decisión política. Si la autoridad decía, este programa social sí o sí tiene que existir, no se evaluaba, no era necesario saber si había efectos, impactos del programa, solamente se financiaba ya. Pero es el 2012, con la creación del MIDIS y con algunas reformas en los programas sociales, eh, es obligatorio que los programas muestren que tienen impactos. Y es por eso que cada año los programas sociales hacen su evaluación de impacto, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la página del MIDIS, hay evaluación de impacto de Carihuarma, evaluación de impacto de Pensión 65, evaluación de impacto de programa Contigo, de Hatun Guñay. Hay un montón de evaluaciones de impacto. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar que sirven. Y si sirven, y si se demuestra que tienen mucho impacto, esos programas sociales eventualmente van a crecer, van a expandir su tamaño. Si esos programas sociales no muestran que tienen impacto, se van a reducir con el tiempo y eventualmente pueden desaparecer. Esa es la lógica y por eso es que es necesario levantar data sobre los programas sociales
Y la ENAO tiene un módulo que se llama Programas Sociales, donde se pregunta a los hogares si han recibido o reciben algún tipo de ayuda alimentaria o no alimentaria. Entonces les pregunta, ¿algún miembro del hogar recibe Caliwarma? ¿Algún miembro del hogar recibe Perú 65? ¿Algún miembro del hogar recibe Contigo? Entonces se va recolectando esa información. Y con esa información se puede hacer evaluaciones de impacto. Eh, Esa lógica de presupuesto por resultados es una lógica general, es una política de Estado. Sin embargo, hay algunos programas sociales que todavía están fuera de ello. Por ejemplo, el vaso de leche. El vaso de leche es un programa social gestionado por las municipalidades que nació en los 70 80, eh, inicialmente en Lima, que consiste en que se les da alimentos a grupos organizados de mujeres, de madres de familia, para que preparen desayunos en las zonas más alejadas o más pobres del Perú. Pero básicamente son zonas urbanas. Eh, Todas las investigaciones, o la mayoría de investigaciones sobre el vaso de leche, han encontrado que el vaso de leche no tiene impactos sobre indicadores de nutrición, sobre indicadores de salud, no tiene impactos. Y en aquellas investigaciones que ha salido que tienen algún tipo de impacto chiquito, sale que el beneficio en bienestar es muy chiquito en comparación a los costos que implica mantener el vaso de leche. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de un programa que no responde a esa lógica de presupuesto por resultados y es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque el vaso de leche no es cualquier programa. Es un programa que nació de las luchas sociales, que nació de movilizaciones sociales y desmantelarlo tiene un alto costo político. Si hoy en día un presidente o un alcalde decide quitar el presupuesto a los vasos de leche, va a ser muy, pero muy conflictivo, a pesar de que no tiene muchos resultados. El problema del vaso de leche es básicamente la corrupción. Se estima que de cada sol que se gasta en el vaso de leche, solamente 10 centavos llegan finalmente a la población objetivo. El resto, casi 90 centavos, el 90%, no llega a la población objetivo. Se queda en el camino, en el proceso, en corrupción, en el robo de alimentos, en la sobrevaloración de los productos. En alguna parte, desde que el gobierno destina la plata hasta que llega el desayuno, el vaso de leche a los beneficiarios, el 90% de dinero desaparece. Sin embargo, en algún momento algún presidente quiso cerrarlo y no se pudo. Algún alcalde quiso quitar a los vasos de leche de su, de, quiso quitar el apoyo a los vasos de leche de su municipio, tampoco se pudo. Ese es un ejemplo de un programa social que ya está tan enraizado en la sociedad civil que es muy difícil sacarlo, pero la idea es que con el tiempo eh, todos los programas sociales, absolutamente todos, respondan a la lógica de presupuesto por resultados. Seguimos. Otro objetivo es servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores, y permitir la comparabilidad con investigaciones similares en relación con las variables investigadas. Una característica de la NAO es que es muy parecida, eh, en algunas partes, no en todas, pero es muy parecida en algunos módulos, los principales módulos, a las encuestas de hogares de otros países. Si ustedes comparan los 4 o 5 primeros módulos de la NAO del Perú, es muy parecida a los módulos de la encuesta de Colombia y de Chile. ¿Por qué? Porque entre ellos tratan de ser iguales para que sean comparables. Claramente no se pueden juntar en una sola base de datos porque tienen diseños distintos y, y enfoques distintos, pero más o menos tratan de tener las mismas variables
para que se pueda comparar algunos resultados. Luego, cobertura. La ENAU, en la metodología actualizada, recoge información de todo el Perú, incluyendo la zona urbana, la zona rural, los 24 departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. Como ya les comenté, la encuesta se levanta durante todo el año de forma continua, desde enero hasta fin de año. ¿Qué más? Ya. La ENAU tiene diferentes módulos y los módulos se separan por temas. Por ejemplo, hay algunos módulos que son sobre la vivienda y el hogar, características generales. Otros módulos sobre los miembros de cada uno de los hogares. Otros módulos sobre educación, sobre salud, empleo, sistema de pensiones, inclusión financiera, ingresos por trabajo, trabajo anterior para los desocupados, y así un montón de temas. Y estos temas tienen que tener algún punto de referencia. Por ejemplo, si yo pregunto a la persona, oye, ¿cuándo usted tiene empleo? Entonces tengo que preguntarle, cuando yo pregunto a una persona, ¿usted tiene empleo? No es lo mismo que la persona tenga empleo y hoy día haya sido su primer día de empleo que haya tenido empleo desde hace un año. No es lo mismo, ¿no? Entonces, las preguntas tienen que tener un periodo de referencia. Cuando yo pregunto sobre empleo, estoy preguntando sobre la semana pasada. Entonces, esa pregunta de ¿usted tiene empleo? En realidad es ¿usted tiene empleo o tuvo empleo la última semana? Cuando yo pregunto sobre salud, las preguntas tienen que ver con el mismo día, con los últimos 4 meses, con los últimos 3 meses y con el último año. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿usted tuvo alguna cita médica? Estoy preguntando si tuvo una cita médica hoy, si tuvo una cita médica en los últimos 4 meses, en los últimos 3 meses, en los últimos 12 meses. Cuando pregunto sobre violencia doméstica, que debe estar por acá, estoy preguntando si tuvo algún tipo de violencia doméstica en los últimos 7 días, en el último año y algún momento de su vida. Entonces, acá están detallando en cada módulo a qué se refiere. Entonces, cuando estoy preguntando sobre características de la vivienda, estoy preguntando sobre el mismo día y sobre los últimos 12 meses. Entonces, por ejemplo, si pregunto, ¿usted paga alquiler por su vivienda? Estoy preguntando si en los 12 últimos meses ha pagado alquiler por su vivienda. Si estoy preguntando sobre educación, estoy preguntando sobre el presente año o sobre los últimos 12 meses, dependiendo de qué tipo de pregunta. Entonces, ese punto de referencia es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, si estoy hablando de violencia doméstica, no es lo mismo hablar de violencia doméstica en los últimos 7 días, en la última semana, que hablar en los últimos 12 meses, que hablar en algún momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, si hablo el índice de violencia doméstica en algún momento de su vida llega casi a 70%. 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida. Es un valor alto, ¿no? Muy alto. Pero si hablo de violencia doméstica en el último año, ese 70% se reduce a 17-18%. Entonces, dependiendo del tiempo de referencia, el indicador va a cambiar bastante. Y por eso es que necesito tener en cuenta esos periodos de referencia. ¿Qué más? Población objetivo. La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y ocupantes residentes en el área urbana y rural. Algo interesante de esto es esto, viviendas particulares, viviendas. Es decir, la ENAO solamente considera a las personas que viven en una vivienda. Y las personas que viven en la indigencia, que viven en las calles, ¿están en la encuesta nacional de hogares? No, no están. Esa es una debilidad bien fuerte de la NOW, que no considera a ese extremo de las personas que son las más desfavorecidas, que ni siquiera pueden tener una vivienda en la cual vivir.
¿Y qué sucede? Eso es una debilidad. Se puede llenar esa debilidad, se puede superar esa debilidad. Lamentablemente, hasta el momento no se puede, porque la población indigente que vive en las calles es muy difícil de rastrear y muy difícil de encuestar. ¿Por qué? Porque normalmente no viven en un solo lugar. Una temporada viven en una calle, otra temporada en otro lugar, se mueven con mucha facilidad. Es una población que propiamente ellos buscan no ser visibles, entonces se van escondiendo. Entonces no se puede encuestar claramente a esa población indigente sin vivienda y por eso es que no forman parte de, de la encuesta nacional de hogares. Entonces, eso significa de que la encuesta nacional de hogares está sesgada porque no incluye a este porcentaje. Sí, tiene ese sesgo. No observa, no tiene como objetivo a esa población. Pero también tiene un sesgo porque no observa del todo bien al otro extremo. El extremo de las personas que tienen mucho dinero tampoco se observa bien, por algunas razones. Primero, porque las personas que tienen mucho dinero no suelen vivir frecuentemente en un solo lugar. Una temporada viven en un país, en otra temporada en otro país, en otra temporada en otra ciudad. No son fáciles de detectar. Otra razón, porque esas personas de alto dinero se esconden y no quieren que un encuestador los encuentre fácilmente. Y si el encuestador los encuentra, simplemente se niegan a contestar la encuesta porque tienen miedo que su información sea de alguna forma utilizada de forma errónea. Entonces, la gente que tiene mucho dinero probablemente tiene miedo a los extorsionadores, tienen miedo a que su información financiera se divulgue. Entonces, cuando un encuestador va a su casa, no le abre, se niega a contestar las preguntas, o simplemente contesta con información sesgada o información errónea para que no, por el miedo, ¿no? Entonces, si una persona gana 1 millón de soles al año, no va a querer contestar eso porque va a decir, oye, si se enteran que gano eso, me van a extorsionar, si se enteran que gano eso, la SUNAT me va a caer encima. Y como les comenté, esas poblaciones se suelen esconder. Si ustedes alguna vez han visto o han estado en algún barrio de gente con mucho dinero, se han dado cuenta que tienen muchas barreras para el ingreso. Es difícil acceder sin autorización a, a toda esa zona. Tiene muchos cercos con vigilantes y todo eso. Entonces, un encuestador típico del ENAO difícilmente llega a esos hogares. Entonces, no solamente los que no tienen hogar están subrepresentados, sino también el otro extremo de la gente que tiene mucho dinero también está subrepresentada. Y eso es una debilidad en general de cualquier encuesta de hogares del mundo, no solamente del Perú. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Por no ser parte, bueno, ahí nace esta pregunta. Entonces, si no puedo observar muy bien a la población que es indigente y tampoco puedo observar muy bien a la población que está en el otro extremo y que tiene mucha riqueza, ¿cómo me aproximo a ellos? ¿Cómo levanto información verídica sobre ellos? ¿Es posible? Sí es posible. Eh, y a eso se dedican algunas instituciones. En particular, el Perú no lo hace porque es muy costoso. Levantar ese tipo de información es muy costoso, pero sí hay instituciones que lo hacen. Por ejemplo, en la Universidad de Chicago hay un área de encuestas que levanta información sobre gente, sobre indigentes. ¿Cómo? Es un tipo de encuesta por referencia. Uno se pone en contacto con 10 indigentes y pide ayuda, evidentemente con algún tipo de motivación monetaria o de otro tipo, pide ayuda a esos 10 indigentes a que te contacten con otros indigentes. Una vez que te contactas con los otros indigentes, le das algún tipo de motivación, de beneficio para que te pongan en contacto con otros y así va creciendo
tu red de contactos sobre indigentes y vas encuestando más y más. Como es una población que busca ser invisible, eh, esa es una forma de aproximarse. Por redes de contactos va creciendo ese árbol de conexiones. Pero como se imaginarán, es muy costoso y no se suele hacer normalmente, al menos en el Perú, que yo sepa, no se ha hecho todavía. En Brasil he visto que se ha hecho varias veces, en Estados Unidos también se ha hecho varias veces, en México también, pero en Perú no he visto hasta ahora a alguien que haya hecho eso. Sigamos. Por no ser parte de la población de estudio, se excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También se excluye a los que viven en residencias colectivas como hoteles, hospitales, asilos, claustros religiosos, cárceles, etc. ¿Por qué se excluye a estos? Porque en realidad se entiende que los que viven en hoteles, hospitales, viven eh, temporalmente, así que no es una residencia continua. Probablemente los que viven en hoteles son turistas o son gente que está solamente por un tiempo. Los que viven en hospitales, bien, tratan de mejorar su salud y van a estar solamente un tiempo ahí. Los que viven en asilos, como en los asilos, es solamente un lugar para estar y no es un lugar de toma de decisiones. No es que en el asilo se decida entre los residentes cuánto gastar, no se decide entre ellos cuánto consumir, sino es como un servicio, no se les considera. Y los cuarteles y claustros religiosos lo mismo, ¿no? Son lugares para estar, pero no son un conjunto de personas que toman decisiones. Un hogar sí es, ¿no? Un hogar es un conjunto de personas donde se toman decisiones entre ellos. Se negocia entre el padre, la madre y se toman decisiones. Se toma en consideración a los hijos, necesidades de los demás y se toma decisiones, ¿no? Es como un núcleo de toma de decisiones. Mientras que los claustros religiosos, cárceles, cuarteles, no son de esa forma, son más rígidos, se funcionan por decisiones jerárquicas, entonces no se incluyen en la población de la ENAM. Y acá está el diseño muestral. Todas las encuestas, censos, cualquier tipo de base de datos tiene su diseño. En ese caso es un diseño muestral porque eh, la encuesta es la muestra, un conjunto de individuos de toda la población. Evidentemente no se puede encuestar a todos los peruanos, serían 30 y tantos millones de peruanos, costaría mucho y se demoraría mucho tiempo, entonces solamente se levanta una muestra. Si bien es cierto, cada ciertos años se levanta un censo, los censos tienen cuestionarios bien chiquitos. Cuando abramos el cuestionario de la ANAO, vamos a ver que el cuestionario es largo, muy, muy, muy largo. Tiene muchas, muchas preguntas. Pero el censo tiene muy pocas preguntas. ¿Por qué? Para ahorrar tiempo y así sea posible levantar información de los 30 y tantos millones de peruanos. Si el censo tendría la misma cantidad de preguntas que la ENAO, demoraríamos mucho tiempo y sería imposible levantar tanta información. Y además los censos son bien costosos porque hay que visitar a todos los hogares del Perú y hay que tener información de cuántas casas hay, cuántas viviendas, cuántos departamentos, cuánta gente, qué lugares están habitados, qué lugares no. Entonces es muy difícil hacer un censo, por eso los censos no se hacen anualmente. La recomendación internacional es que los censos se hagan cada 4 o 5 años. En el Perú se hacen en promedio cada 10 años. Este año, por ejemplo, 2025, se va a hacer el censo, así que eh, eh, igual el censo lo vamos a ver en las siguientes clases, pero ahora veamos cómo se elige la muestra para la NAO. Primero, lo que se hace es se divide al territorio peruano en conglomerados. Los conglomerados son áreas territoriales pequeñas que, como les comenté en algún momento, eh, en las zonas urbanas son 3 4 cuadras. Acá me dice que son 140 viviendas en promedio. Entonces, así a ojo de buen cubero son 3 4 cuadras, 4 manzanas. Esas manzanas
ese conjunto de casas, que son unas cuantas manzanas cuadras, se llaman conglomerados. En estricto se llama UPM, que es unidad primaria de muestreo. Entonces, el Perú, la zona urbana del Perú se divide en esas partecitas. En la zona rural, como las viviendas están más dispersas, ¿no? La gente vive muy alejada una de otra, entonces eh, el conglomerado o la unidad primaria de muestreo es más grande. Ahí se considera que más o menos deben ser 2.000 habitantes. Y bueno, una vez que se tiene separado las zonas urbanas y rurales en conglomerados, se sortea qué conglomerados van a ser parte de la muestra. ¿Por qué? Porque sería imposible ir a todos los conglomerados del Perú. Serían muchos conglomerados. Entonces se muestrea, se sortea qué conglomerados van a ser encuestados. Y dentro de los conglomerados que han sido elegidos, se sortea qué viviendas van a ser visitadas. Entonces, como cada conglomerado tiene como 140 viviendas, es imposible encuestar a las 140 viviendas todas. Se sortea aleatoriamente a un grupo de estas. ¿Qué más? Y finalmente se visita esas viviendas y se levanta la información. Otra pregunta. Eh, Esta aleatorización de conglomerados y de viviendas se hace de forma aleatoria simple o se hace de otro tipo de aleatorización. La aleatorización simple es simplemente tirar un dado, ¿no? Tiro un dado y digo, si el dado sale par, entonces encuesto. Si sale impar, no encuesto. O tiro una moneda, si sale cara, encuesto. Si sale sello, no encuesto. Esa es la forma simple, la forma ideal de hacer una aleatorización, de escoger si encuestar o no encuestar a un hogar, a una vivienda, perdón. Pero en el caso del Perú, no se hace de esa forma exacta, sino un poquito modificada. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo aleatorizo a las viviendas del Perú de forma simple? Estoy segurísimo que la mayoría de seleccionadas, las viviendas seleccionadas estarían en Lima. ¿Por qué todos estarían en Lima? Porque Lima aglomera la mayor cantidad de, de viviendas del Perú. Y entonces, en las zonas menos pobladas, estaría encuestando a muy pocas familias, a muy pocas viviendas. Quizás voy a encuestar muy pocos en las zonas alejadas de Puno. Voy a encuestar muy pocos en las zonas de frontera del Perú. ¿Por qué? Porque son zonas muy poco pobladas, entonces es raro de que mi aleatorización elija a esas personas o a esas viviendas. Entonces lo que va a suceder es que va a haber mucha representación de Lima y muy poca representación de los lugares alejados o muy pocos poblados. Por eso es que esa aleatorización tiene que ser corregida con estratificación. Estratificación quiere decir que yo hago el sorteo considerando algunas características de la población general. Por ejemplo, si yo quiero que la zona urbana y rural sean igualmente representadas, tengo que verificar y tengo que hacer algún tipo de procedimiento para que ambos estén bien representados. Si quiero que los hombres y mujeres en el Perú estén representados ambos, tengo que garantizar que la cantidad de hombres y mujeres sea más o menos pareja. Si yo quiero que las zonas alejadas del Perú estén bien representadas en la muestra, tengo que garantizar que sean una cantidad grande. Si quiero que, que los niños estén representados en mi encuesta, tengo que garantizar que la cantidad de niños en mi encuesta sea grande y sea pareja con los que son adultos. A eso se refiere estratificación. Considerar características que quiero que aparezcan bien representadas en mi encuesta, en mis resultados, y ver y garantizar que sean elegidos en gran cantidad para que haya representatividad.
Es por eso que cuando vamos a ir más abajo, en la siguiente clase, vamos a encontrar el nivel de inferencia. Luego dice áreas. ¿Por qué áreas? Porque estamos considerando área urbana rural. Probabilístico, porque todos los individuos o todas las viviendas de mi muestra del Perú tienen alguna probabilidad de ser encuestados. Todos. No hay ninguna vivienda que tenga una probabilidad cero de ser encuestada. Todos tienen chances de ser encuestados. Multietápico, porque primero se hace la aleatorización de conglomerados y luego la aleatorización de viviendas. Y independiente para cada departamento, porque todo este procedimiento se hace dentro de cada departamento. Si se haría a nivel nacional desde un inicio, los departamentos más chiquitos quedarían con muestras más reducidas. Para evitar eso, se utiliza el procedimiento a cada departamento, para que cada departamento tenga una muestra suficientemente grande y sea representativo. ¿Qué más? Desde el año 2008 se viene utilizando datos panel. Hay muchos temas de investigación que no se pueden estudiar con datos de corte transversal porque se necesitan hacer seguimiento a los mismos individuos durante periodos de tiempo extensos. Y por eso es que desde 2008 se ha implementado los datos panel en el Perú. Es decir, a un conjunto de hogares o de viviendas se les encuesta varios años seguidos. Más o menos son 2.000 hogares que son encuestados durante 5 años consecutivos. Muy poquito, ¿no? 2.000 hogares, 2.000 viviendas, o hogares, perdón, hogares son encuestados 5 años consecutivos. Hay otros hogares que son encuestados 4 años consecutivos, otros hogares que son encuestados 3 años consecutivos, otros hogares que son encuestados 2 años consecutivos. ¿Y por qué tan poquitos? Porque es muy costoso en tiempo y recursos rastrear a los mismos hogares durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los hogares se mudan, los hogares desaparecen porque fallecen quizás algún miembro del hogar, los hogares simplemente se desintegran. Entonces, rastrear al mismo hogar por varios años es muy difícil. Y por tanto, esa encuesta panel que vamos a ver eventualmente es bien chiquita. ¿Sirve para algunas cosas? Sí, pero tiene sus limitaciones que son bastantes. El nivel de confianza es 95%, vamos a ver por qué es eso. Y acá me dice que en promedio, en el año 2023 se han encuestado 36.726 viviendas, que corresponden a 24.246 viviendas urbanas y 12.480 rurales, que es un montón. 36.000 viviendas es un montón. Eh, en Colombia, Chile, a pesar que tiene muy buen avance estadístico e informático, no logran llegar a tantas viviendas. Entonces, muy buena la encuesta de hogares del Perú. Listo, y acá está una desagregación de cuántas viviendas son encuestadas en cada uno de los departamentos. En Cusco son 1.300, en Ancash 1.460, en Lima 6.264. Miren esto, Lima, a pesar de que tiene el 30% de la población, no tiene el 30% de viviendas eh, encuestadas, tiene menos. ¿Por qué? Porque, eh, porque exactamente el diseño muestral. El diseño muestral eh, garantiza que los demás departamentos que son más chiquitos puedan tener representatividad. Si no hubiéramos tenido ese diseño muestral, Lima hubiera tenido 12.000 viviendas, lo cual hubiera sido muy grande y los demás hubieran tenido menos, ¿no? Hubieran tenido 700, 400. Entonces, eso hubiera sido un problema. Ok. La parte más importante de este documento es esto, niveles de inferencia. La inferencia quiere decir conclusiones a qué nivel puedo sacar de mi muestra. Es decir, si mi muestra puede dar conclusiones de la población. Entonces, vamos a ver a detalle esto en la siguiente clase. Vamos a resaltar esto. ¿Y por qué es importante? Porque la inferencia me dice
si mi muestra sirve para contestar una pregunta de investigación o no sirve para contestar una pregunta de investigación. Acá, por ejemplo, me dice que la ENAU tiene inferencia anual y trimestral. Es decir, yo puedo sacar conclusiones del Perú en el 2023 y del Perú en cada trimestre del 2023, pero no puedo sacar conclusiones del Perú en cada uno de los meses. Ejemplo, puedo saber la pobreza del 2023 del Perú, sí. Puedo saber la pobreza del Perú en el primer trimestre del 2023. Puedo saber la pobreza del Perú del trimestre 2, del trimestre 3 y del trimestre 4. Sí, pero no puedo calcular la pobreza del Perú en enero del 2023, ni tampoco de febrero del 2023, y mucho menos de por semana o por día. No puedo. Entonces, eso es información muy valiosa, porque si yo estoy proponiendo mi tema de investigación donde quiero analizar la pobreza por meses, es imposible. La cantidad o el tamaño de muestra de esta ENAO no permite llegar a ese nivel. A lo mucho permite llegar a un nivel trimestral. eh, no, trimestres, ¿no? Estoy pensando en trimestres, ¿no? 4 trimestres. O también a un nivel anual. Y acá vamos a ver que también se separa por territorios. Puedo saber la pobreza nacional, puedo saber la pobreza urbano-rural, puedo saber la pobreza en cada departamento, puedo saber la pobreza en estos dominios, costa urbana, costa rural, sierra urbana, sierra rural, sierra urbana, sierra rural, y la pobreza en Lima metropolitana y Callao. Pero no puedo saber la pobreza en cada provincia y tampoco puedo saber la pobreza en cada distrito. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra, el diseño muestral, no permite llegar a ese nivel de conclusiones. Si estoy haciendo mi tesis analizando la pobreza distrital y estoy utilizando la ENAU, estoy cometiendo un error enorme porque la ENAU no permite tener esos datos. A lo mucho me permite tener información a nivel de departamentos. Entonces, eso vamos a ver la detalle en la siguiente. Y cada vez que yo utilice una encuesta o un censo o cualquier tipo de base de datos, tengo que fijarme en esa ficha técnica porque es la que me va a dar información de lo que se puede y no se puede hacer con una base de datos. Ok, chicos, ya me pasé. Ya, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa me escribe. Nos vemos. Chao, Diego. Gracias. Aló.